Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. James Buchanan Bucky Barnes, también conocido como el Soldado del Invierno, apareció por primera vez en la pantalla grande en el 2014, pero el personaje ha existido desde los años 40 como Bucky Barnes, y desde la década del 2000 como el Soldado del Invierno, una reinvención del personaje, porque dejó de ser el sidekick del Capitán América para transformarse en uno de los mayores enemigos de Steve Rogers en toda su carrera. Su larga trayectoria ha hecho que tenga muchos datos increíbles en sus historias que quizá todavía no conocías, y por eso en este video te traemos 3 increíbles datos de Bucky, el Soldado del Invierno, que no conocías. Originalmente presentado como un compañero del Capitán América, el personaje fue creado por Joe Simon y Jack Kirby y apareció por primera vez en Capitán América Comics número 1 en marzo de 1941, que fue publicado por el predecesor de Marvel, Timely Comics. El personaje es traído de la supuesta muerte como el asesino al cual le fue lavado el cerebro, es decir, el Soldado del Invierno, y más tarde asumió el papel del Capitán América cuando Steve Rogers se presume muerto. Realmente es un personaje con una larga y diversa trayectoria, y la manera en cómo lo hemos visto dentro del universo cinematográfico de Marvel solo es una de sus muchas facetas que tiene el personaje, porque ha cambiado tan radicalmente como solo pocos personajes les ha sucedido. Y en primer lugar de estos increíbles datos de Bucky Barnes, en los cómics originales, Bucky sirve como un compañero adolescente del Capitán América, algo así como el Robin de Batman del Capitán América. El propósito de Bucky, de acuerdo a sus creadores, era servir como un personaje más identificable para los niños que leen los cómics. Desde que el Capitán América debutó durante la Segunda Guerra Mundial, Bucky representó a todos los niños cuyos hermanos mayores o padres estaban luchando en la guerra, y podían imaginarse a ellos mismos luchando junto a una versión sobrehumana de sus seres queridos. Claro, es extraño ver a un chico en el campo de batalla, pero fueron más los niños que se sentían reflejados que personas adultas que lo consideraran raro. Pero cabe aclarar que uno de estos adultos que consideraban muy extraño esto era el mismísimo Stan Lee. En el número 2 de datos increíbles es cómo muchos superhéroes se ven inspirados o motivados por una tragedia. En muchas ocasiones este suceso es la muerte de algún familiar o algún amigo que los impulsa a ser mejores y a querer cierto cambio. Así es como en el tío Ben en el caso de Peter Parker o los padres de Batman. En el caso del Capitán América, la muerte de Bucky fue algo que lo marcó y que este duelo lo motivó para tratar de ser mejor persona, así que esta muerte es muy importante en la historia de los cómics y del mismo Steve Rogers. Bucky soñaba con viajar por el mundo, pero su sueño se vio truncado por su participación en la Segunda Guerra Mundial y por décadas de lavado de cerebro soviético. El Gran Cañón era un objetivo particularmente importante en la lista de deseos de Bucky. En Hombre Fuera de Tiempo, Steve Rogers en realidad viaja al Gran Cañón y dibuja un retrato de Bucky, y luego lo sostiene hacia el cañón para que su amigo pueda ver la vista. De verdad que es un momento donde nos demuestran la marca que dejó en Steve Rogers y la partida de Bucky, una imagen sumamente trágica y a la vez conmovedora. También trabajó como espía y asesino ruso. Durante los muchos años en que Bucky estuvo aparentemente muerto, había estado operando como el Soldado del Invierno, un agente encubierto del gobierno soviético. Sufriendo de amnesia debido al accidente que se cree que lo mató, a Bucky le dieron un brazo cibernético y le lavaron el cerebro para odiar a Occidente y no sentir emociones. El Soldado del Invierno se usó en varias misiones de asesinato y misiones de espionaje en todo el mundo, las cuales llegaron a afectar incluso a muchos personajes de Marvel Comics. Bucky Barnes tuvo una relación amorosa con Natasha Romanoff. Durante su tiempo como espía soviético como parte del Departamento X, The Winter Soldier tuvo una relación con Black Widow, es decir, con Natasha Romanoff, quien era parte de otro programa del Departamento X que la entrenó en combate y espionaje. Durante este tiempo se entrenaría con el Soldado del Invierno y florecería una breve relación romántica. Los dos se encontrarían más tarde después de que Bucky recuperara sus recuerdos y comenzara a operar en parte con S.H.I.E.L.D. y los Avengers. Incluso reavivaron su relación y los dos trabajaron juntos en varias operaciones a lo largo de los años. Parece que su pasado en común los unirá de por vida. Y para los que no lo sabían, Sebastian Stan audicionó para el papel del Capitán América. Si bien es probable que a estas alturas sea imposible no pensar en un Steve Rogers que no sea Chris Evans, con su larga trayectoria ha hecho un papel increíble como el Capitán América, pero no fue la única opción, ya que se llegó a considerar a John Krasinski y a Ryan Phillip. Y resulta que Sebastian Stan también hizo una audición para el papel de Steve Rogers, aunque al final, por supuesto, no obtendría el papel.
En cambio, Kevin Feige y Stephen Broussard le pedirían a Stan que leyera la parte de Bucky y pues el resto es historia. Ahora el papel del Soldado del Invierno es tan ligado a Stan que resulta extraño que no fuera su primera opción. Cosas de los castings que son verdaderas curiosidades. Aunque suene extraño, podríamos decir que la idea de Bucky como el Soldado del Invierno proviene de un fanfiction, y es que el co-creador del Soldado del Invierno, Ed Brubaker, era fanático del Capitán América cuando era niño y de Bucky Barnes en particular. Brubaker estaba consternado porque la muerte de Bucky rara vez era mencionada en los cómics posteriores a su muerte, esto a pesar del impacto que tuvo en el Capitán América, porque esta tragedia marcó al héroe. Con todas estas ideas en mente cuando era niño, escribió su propia ficción de fans, sin parejas románticas involucradas, cabe aclarar, donde Bucky fue capturado por los rusos, plantando así las semillas para una de las creaciones más importantes de su carrera. Definitivamente estas ideas de ver a Bucky reinventándose no quedaron nada más ahí en el cuaderno y logramos ver mucho más de esto pulido en esta trama. Para el siguiente dato está su brazo mecánico. Sabemos que dentro de las modificaciones que tuvo como parte de los experimentos rusos es sin lugar a dudas el lavado de cerebro y el entrenamiento intensivo como espía y asesino, pero su brazo también es importante, y de hecho el brazo de Bucky originalmente estaba marcado con una estrella roja para marcar su programación soviética, por los colores y la manera de marcarlo como que era parte de sus aliados, claro está. Después de romper con el lavado de cerebro soviético que por fin le hizo recuperar su memoria y dejar de estar bajo el control de los rusos, Bucky vuelve a pintar la estrella para que se parezca al escudo del Capitán América. Digamos que termina cambiando el significado de este símbolo a uno mucho más diferente que ahora sí es parte de sus ideales. Bucky rompió el cubo cósmico. El cubo cósmico se encuentra en el centro del universo cinematográfico de Marvel, conocido como el Tesseract, y como un objeto tan poderoso continúa desempeñando un papel importante en estas historias porque sabemos que contiene una de las gemas del infinito, que es la gema del espacio para ser más precisos. En los cómics del Capitán América volumen 5, número 14 para ser exactos, Bucky lo rompió. Así es, como se escucha, Bucky rompió este poderoso artefacto. En ese momento Bucky estaba bien metido en su papel de lavado de cerebro como el Soldado del Invierno y fue así que pudo hacerlo. Al descubrir que su viejo amigo estaba vivo, Steve Rogers esperaba que todavía hubiera un pequeño fragmento de Bucky que permaneciera dormido en la cabeza de The Winter Soldier. Entonces Steve Rogers lo localizó y usa el cubo cósmico para restaurar la memoria de Bucky. Digo, a estas alturas cabe aclarar que el cubo cósmico en los cómics no contiene ninguna gema del infinito, así que esto de alterar la memoria podría funcionar, y funcionó, pero Bucky de repente se siente destrozado por la culpa al recordar todas las cosas horribles que había hecho como The Winter Soldier, rompió el cubo en pedazos y luego se marchó furioso. Es un poco su propia conciencia lo que lo llenó de rabia. Para el número 10 tenemos como su hijo crece para convertirse en Red Skull. No se sabe mucho sobre el futuro de Bucky en la línea temporal central, pero en un universo alterno sucede otra cosa. En el universo Ultimate de la Tierra 1610 hay algunos cambios drásticos. En esta realidad Bucky nunca se vuelve un villano, en cambio se convierte en un anciano que durante mucho tiempo creyó que Steve Rogers murió durante la guerra y que sufre cáncer de pulmón. Antes de la muerte de Steve Rogers, Bucky dejó embarazada a Gail, pero el gobierno decidió que sería mejor para el mundo no saber que tenía un hijo, por lo que la obligaron a poner a su hijo en cuidado de crianza en una base militar. Este hijo sin nombre, creyendo que nunca podría estar a la altura de las expectativas de su padre, decide convertirse en un villano. Se convierte en Red Skull, pero finalmente es asesinado por The Red Wasp. En el dato número 11 de increíbles cosas de Bucky, el Soldado del Invierno, es su complicado pasado con Wolverine. Todo comenzó cuando Wolverine escapó por primera vez de las instalaciones de Weapon X. Wolverine también desconocía el hecho de que The Winter Soldier también mató a su esposa Itsu. Si Daken, el hijo no nacido de Wolverine en ese momento, no hubiera salido del útero de su madre, el hijo de Wolverine también habría muerto ese día. Wolverine finalmente se enteró de esta noticia años después del hecho y no hace falta decir que no estaba muy contento con esta situación, y una batalla entre los dos continuó. Con estas historias del pasado cuesta trabajo pensar que tendrán una buena relación en un futuro. Además, nos suena ya muy familiar esto de llamarlo Soldado del Invierno, pero quizá muchos no sepan de dónde viene el nombre. El nombre Winter Soldier se originó en la guerra de Vietnam. Las audiencias del Soldado del Invierno proporcionaron una plataforma para que los veteranos de Vietnam compartieran detalles sobre los crímenes de guerra. El escritor Thomas Paine también usa Soldado del Verano para referirse a los soldados que abandonan sus deberes. En los cómics, Nick Fury dice que el nombre era una referencia a la criostasis en la que Bucky permanecía entre misiones. También se dijo que los rusos
rusos eligieron el nombre ya que el Soldado del Invierno fue utilizado como asesino durante la Guerra Fría. El último de los datos increíbles de Bucky Barnes, el Soldado del Invierno, es cómo la película de Capitán América de Winter Soldier provocó un aumento en la popularidad del personaje de Bucky, lo que llevó a la Casa de las Ideas a decidir que tuviera más apariciones en los títulos de otros personajes. La aparición de Bucky en Planet Hulk, de hecho, no solo sucedió por todo esto, sino que incluso presenta una historia de fondo inspirada en las películas, donde Bucky y el Capitán eran amigos de la infancia. Como siempre, el universo cinematográfico de Marvel tiene tanto impacto que hasta afecta el canon de los cómics. Y bueno, estos fueron 3 increíbles datos de Bucky Barnes, el Soldado del Invierno, que no conocías. Si te interesa también conocer 3 increíbles datos de Sam Wilson alias Falcon, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.